El Ártico no solo era frío, era implacable. Para sobrevivir, los inuit debieron ser creativos con sus armas. No se limitaron a lanzas básicas y hachas de piedra. Construyeron algunas de las armas más ingeniosas y letales que probablemente nunca has oído hablar, estas herramientas olvidadas de supervivencia. Primero en la lista, la boleadora. No era una herramienta metálica sofisticada con piezas complicadas. Era solo un conjunto de pesas atadas a cuerdas. Sin embargo, esta simple arma podía derribar animales y personas muchas veces más grandes que el usuario. La boleadora funcionaba mediante una inteligente mezcla de física y sincronización. Los cazadores inuit hacían girar estas cuerdas con peso en círculos sobre sus cabezas, acumulando velocidad antes de lanzarlas hacia su objetivo. Cuando la boleadora se elevaba por el aire, las pesas se dispersaban. Al golpear a un caribú corriendo, las cuerdas se envolvían rápidamente alrededor de las patas del animal, enredándolo y haciéndolo caer al suelo. Lo que hacía especial a la boleadora era su alcance. La mayoría de las armas antiguas necesitaban que los cazadores se acercaran mucho a su presa, pero un usuario hábil podía derribar animales desde 15 metros de distancia. Esta distancia significaba seguridad al cazar animales grandes, que podían matar fácilmente a una persona de un solo golpe. Estudios de antiguos terrenos de caza muestran que algunos inuit podían acertar a objetivos desde aún más lejos cuando el clima era favorable. La verdadera habilidad no era solo lanzar la boleadora, sino acertar con la sincronización. Lanzarla demasiado pronto y tu objetivo la vería venir. Demasiado tarde y fallarías por completo. Fallar con la boleadora era como tener una sola tarea y fallar, excepto que en lugar de vergüenza en Internet, te llevabas dolores de hambre. La boleadora venía en diferentes tipos para diferentes animales. Las boleadoras más pesadas con 2 o 3 pesas funcionaban mejor para animales grandes, como el caribú, mientras que las más ligeras con más pesas eran mejores para aves. Una asombrosa boleadora encontrada en el norte de Alaska tenía 5 pesas y se usaba para cazar patos voladores. Intenta golpear un objetivo en movimiento en el cielo, con lo que básicamente es una cuerda para lanzar. En batalla, la boleadora era verdaderamente aterradora. Incluso el luchador más fuerte se volvía indefenso una vez que sus piernas se enredaban en las cuerdas. Nada dice, se acabó la pelea, como ver a un guerrero enemigo de 1,80 m dando tumbos como un pez en el hielo. Historias transmitidas a través de generaciones hablan de guerreros que podían apuntar tan bien que podían envolver una boleadora alrededor de un brazo o incluso del cuello de alguien durante una pelea. La boleadora no solo era mortal, también duraba mucho tiempo. A diferencia de las flechas que podían romperse o las lanzas que podían atascarse, una boleadora bien hecha podía usarse durante años. Una boleadora estudiada por expertos mostró signos de haber sido usada durante más de 10 años según las marcas de desgaste en sus pesas, en un lugar donde los materiales eran difíciles de encontrar, y mantenerse con vida dependía de tener herramientas que funcionaran. Esta durabilidad hacía a la boleadora extremadamente valiosa. Si bien la boleadora era perfecta para derribar enemigos desde lejos, a veces las peleas en el Ártico se volvían mucho más cercanas. Muchos turistas que visitan Alaska hoy compran pequeños cuchillos ulu como recuerdos, completamente inconscientes de que están sosteniendo una de las armas más mortales en la historia inuit. A primera vista, el ulu parece una simple herramienta de cocina, una hoja curva con un mango en la parte superior. Pero esta apariencia cotidiana es exactamente lo que lo hacía tan peligroso en combate. El cuchillo ulu tiene una historia que se remonta a más de 4.000 años. Estos cuchillos fueron originalmente fabricados de pizarra, cobre o hueso afilado antes de que el metal estuviera disponible a través del comercio. Lo que hace especial al ulu es su forma única de media luna. Este diseño curvo no era aleatorio. Puso más filo en contacto con lo que se estaba cortando, haciendo cada corte más efectivo que una hoja recta. Las mujeres solían usar cuchillos ulu para tareas cotidianas como preparar comida, cortar pieles de animales y hacer ropa. Pero en batalla, estas herramientas de cocina se transformaban en armas que los enemigos rara vez veían venir. El ulu era básicamente la primera navaja de bolsillo, excepto que en lugar de 15 herramientas que apenas funcionan,
Tenía una que funcionaba extremadamente bien para terminar discusiones. La hoja curva hacía al Ulu especialmente mortal para ataques cortantes. A diferencia de los cuchillos rectos que necesitan movimientos de apuñalamiento precisos, el Ulu podía causar daños graves con movimientos rápidos y amplios. La posición del mango superior permitía también poderosos cortes descendentes. El tamaño importaba con los cuchillos Ulu. Las versiones más pequeñas podrían usarse para trabajos detallados como coser o tallar, mientras que las más grandes, algunas con hojas de casi 30 centímetros de ancho, eran armas serias. Tener un Ulu grande en la mano era como llevar una motosierra a una pelea con cuchillos de mantequilla. La forma tradicional de sostener un Ulu implicaba colocar los nudillos contra el mango curvo, con la palma presionando hacia abajo desde arriba. Este agarre daba un control asombroso y evitaba que tu mano se deslizara hacia adelante sobre la hoja. Útil cuando tus manos podrían estar cubiertas de aceite de foca o sangre. Pruebas recientes en réplicas de Ulus han demostrado que pueden cortar piel gruesa de caribú de un solo golpe. Algunas hojas de Ulu, encontradas en sitios antiguos, muestran evidencia de haber sido usadas tanto para la preparación de alimentos como para el combate. Verdaderamente una herramienta que servía para múltiples propósitos en un entorno duro. Quizás lo más impresionante es lo poco que ha cambiado el diseño del Ulu a lo largo de miles de años. Sabes que una herramienta es efectiva cuando no ha necesitado una actualización de diseño en 4000 años. No es necesario un Ulu 2.0. Mientras que el Ulu se basaba en su filo y cortes rápidos, otras armas Inuit tomaban un enfoque completamente diferente para la caza y el combate. ¿Por qué apuñalar algo una vez cuando podrías apuñalarlo 3 veces simultáneamente? Esta era la genialidad detrás del Kakibak, una lanza mortal de 3 puntas que servía tanto como una herramienta de caza vital como un arma efectiva. La punta central de un Kakibak estaba típicamente hecha de hueso fuerte o asta y afilada hasta un punto mortal. A cada lado, 2 puntas flexibles, a menudo hechas de costillas de caribú, se doblarían bajo presión, pero volverían a su posición. La mayoría de los kakibaks presentaban púas a lo largo de estas puntas laterales, pequeños ganchos orientados hacia atrás que hacían casi imposible sacar la lanza una vez que golpeaba. Es la versión ártica antigua de por qué apuñalar a alguien una vez cuando puedes apuñalarlo 3 veces al mismo tiempo. Para la pesca, este diseño de 3 puntas era increíblemente efectivo. Un cazador podía pararse al borde de un agujero en el hielo y golpear hacia abajo con el trío de puntas, aumentando la posibilidad de golpear algo. Una vez que el kakibak hacía contacto con un pez, esas puntas laterales se cerrarían ligeramente y las púas se agarrarían. Piensa en ello como un hotel, fácil de registrarse, imposible de salir. La longitud de un kakibak variaba según su uso previsto. Las versiones más cortas, de aproximadamente 1 metro a 1,20 metros de largo, eran mejores para pescar a través de agujeros en el hielo. Las más largas, que se extendían hasta 1,80 m, permitían a los cazadores alcanzar más lejos en aguas más profundas mientras permanecían secos. Lo que hacía al kakibak verdaderamente versátil era lo fácil que cambiaba de herramienta de caza a arma. Esas mismas características que lo hacían perfecto para atrapar peces, lo hacían absolutamente aterrador en combate. Enfrentar a un oponente con un kakibak significaba defenderse contra 3 posibles heridas en lugar de una. Si una punta falla, las otras 2 están allí para asegurarse de que tus malas decisiones te alcancen. Las puntas laterales servían para otro propósito durante el combate. Hacían mucho más difícil para un enemigo bloquear o desviar el arma. Incluso si un oponente lograba rechazar la punta central, las puntas laterales aún podrían encontrar su marca. Los alimentos recolectados usando el kakibak sustentaban a las comunidades inuit durante los duros inviernos, cuando otras fuentes de alimentos escaseaban. Un caso documentado registró a un cazador que mantuvo alimentado a su pueblo durante 3 semanas durante una tormenta de nieve, usando solo su kakibak y acceso a un agujero de pesca dentro de su refugio. Si bien el kakibak era un arma temible para enfrentamientos directos, los Inuit también desarrollaron herramientas especializadas para cazar profundamente debajo del hielo. El arpón basculante destaca como una de las armas más ingeniosas jamás creadas.
Cuando la caza marina se volvió necesaria para la supervivencia, los Inuit diseñaron un arma que abordaba un problema fundamental. ¿Cómo atrapas algo bajo el agua que es más fuerte que tú y puede nadar lejos? El arpón basculante obtuvo su nombre de su diseño único de cabeza. A diferencia de las lanzas regulares que simplemente perforan a la presa, esta cabeza de arpón fue construida para entrar en el cuerpo de un animal en un ángulo, pero luego bascular o pivotar una vez dentro, girando hacia los lados para crear un ancla que no se pudiera sacar. Las focas rápidamente aprendieron por las malas que la frase "lo que entra debe salir" no se aplica a los arpones basculantes. Crear un arpón basculante requería una cuidadosa artesanía. La cabeza estaba típicamente hecha de hueso, asta o ocasionalmente marfil de morsa con una punta afilada para el golpe inicial. El asta a menudo estaba hecha de madera flotante, un recurso precioso en el Ártico sin árboles. La parte verdaderamente brillante era el sistema de sujeción. La cabeza se conectaba al asta usando tendón fuerte o cuerda de piel, lo que le permitía desprenderse después de golpear al animal. Este diseño desmontable resolvía múltiples problemas a la vez. Primero, evitaba que un animal poderoso como una foca rompiera el asta durante sus intentos de escape. Segundo, convertía la línea del arpón en un sistema de seguimiento. El cazador podía seguir la línea hasta el animal que huía. Tercero, permitía a los cazadores agregar flotadores a la línea, lo que cansaría al animal mientras intentaba bucear. Es como la primera aplicación "Encuentra mi iPhone" del mundo, excepto que lo que estás encontrando es la cena, y definitivamente no está contento de ser encontrado. El mecanismo de basculación funcionaba a través de una ingeniería precisa. Se perforaba un pequeño agujero a través de la cabeza del arpón con la línea enhebrada y asegurada a la sección media. Cuando la cabeza penetraba en un animal, el cazador tiraba ligeramente del asta. Esta tensión hacía que la cabeza girara perpendicular a la herida de entrada, creando un ancla en forma de T dentro del animal. Era básicamente la tecnología original de "puedes registrarte cuando quieras, pero nunca podrás salir". La mayoría de los arpones basculantes incluían una pieza de casquillo entre la cabeza y el asta, a menudo hecha de hueso. Esta pieza de casquillo servía como amortiguador, evitando daños al asta principal al golpear una superficie dura como hueso o grasa gruesa. Los Inuit inventaron la tecnología de suspensión miles de años antes de que las compañías de automóviles comenzaran a cobrar extra por ella. La línea típica del arpón basculante se extendía entre 4,5 metros y 9 metros, dando a los cazadores suficiente holgura para trabajar mientras mantenían el control. Estas líneas generalmente estaban hechas de piel de foca o morsa, retorcidas y tratadas con aceites para evitar la congelación en las duras condiciones del Ártico. El arpón basculante, recuperado más antiguo, data de hace aproximadamente 2000 años, aunque probablemente existieron versiones más simples incluso antes. Cazar con esta arma requería una habilidad tremenda. Una foca podría salir a la superficie solo por unos segundos para respirar en un agujero de hielo antes de desaparecer de nuevo. El cazador tenía que golpear rápida y precisamente en ese breve lapso de tiempo. Los registros muestran que los cazadores de arpones hábiles podían golpear con éxito a una foca desde hasta 4,5 metros de distancia, incluso con solo segundos para apuntar. El arpón basculante se volvió esencial también para la caza de ballenas, aunque se necesitaban versiones mucho más grandes. Las cacerías comunales de ballenas con estos arpones podían proporcionar suficiente comida y materiales para sustentar a toda una comunidad inuit durante meses. Una ballena boreal podía producir hasta 20 toneladas de carne y grasa, suficiente para alimentar a 100 personas durante un año. Si bien era principalmente una herramienta de caza, el arpón basculante se usaba ocasionalmente en conflictos entre grupos rivales. Las mismas características que lo hacían efectivo contra las focas lo hacían devastador contra objetivos humanos. Un guerrero golpeado con un arpón basculante enfrentaba la horrible perspectiva de un arma que no se podía sacar sin causar aún más daño. Ser golpeado con uno de estos era definitivamente un caso de que las cosas simplemente empeoraron. Cuando no estaban en uso, las cabezas de los arpones se almacenaban cuidadosamente en contenedores
sellados hechos de huesos huecos o madera tallada. Aceites y tratamientos especiales ayudaban a preservar las puntas afiladas y las partes móviles. Un arpón basculante bien mantenido podía durar décadas, convirtiéndose en una de las posesiones más preciadas de un cazador. Si bien el arpón basculante sobresalía en la caza de grandes animales marinos, a veces los cazadores Inuit necesitaban algo más rápido para objetivos más pequeños y rápidos. La mayoría de las culturas antiguas construían sus armas desde cero. Los Inuit a veces tomaban un enfoque diferente, convertían su transporte en una sorpresa mortal. El kayak, mejor conocido hoy como kayak, no era solo un bote inteligente para cazar y pescar. En manos hábiles, se convertía en una de las armas más inesperadas en la guerra ártica. Hechos de pieles de foca o morsa estiradas sobre un marco de madera o hueso, estos botes ligeros daban a los cazadores inuit una gran ventaja en el agua. Podían deslizarse silenciosamente sobre la superficie, acercándose a la presa sin hacer ruido. Este mismo sigilo hacía al kajak perfecto para ataques sorpresa a grupos rivales. Nada dice ataque sorpresa como alguien que empacó un almuerzo, remó 30 kilómetros y aún tiene energía para arruinar tu día. La verdadera genialidad del ataque con kajak no era solo el bote en sí, sino cómo se usaba en combate. Al acercarse a un enemigo, un guerrero en kajak podía volcar deliberadamente su bote, desapareciendo debajo del agua. El sello hermético creado por su ropa impermeable les permitía permanecer boca abajo durante períodos prolongados. Los enemigos estarían buscando la superficie del agua, mientras el guerrero inuit estaba literalmente colgando debajo de su bote, jugando al juego más mortal del mundo de las escondidas. Cuando llegaba el momento adecuado, el guerrero volteaba su kajak y atacaba desde un ángulo inesperado. Algunos incluso practicaban voltear su kajak mientras lanzaban lanzas o arpones, creando una plataforma de ataque móvil que era casi imposible de contrarrestar. Una cosa es pelear en tierra, otra es darse cuenta de que tu enemigo trajo un bote a la ecuación. Pensé que esta era una batalla terrestre. ¡Sorpresa! Traje el océano conmigo. Los kachaks usados en la guerra a menudo eran ligeramente diferentes de los botes de caza estándar. Los kayaks de combate a veces presentaban puntos reforzados en la proa que podían usarse para embestir botes enemigos o incluso golpear directamente a los oponentes. El kayak de combate típico medía entre 4,5 metros y 6 metros de largo, con un ancho de solo 50 a 60 centímetros. Increíblemente estrecho para los estándares modernos de botes. Los guerreros en kajak desarrollaron técnicas especiales para una aceleración rápida, lo que les permitía cerrar rápidamente la distancia con los enemigos o escapar de situaciones peligrosas, utilizando una técnica llamada remo de Groenlandia. Los usuarios hábiles podían mantener velocidades de hasta 11 kilómetros por hora durante horas. Los registros históricos sugieren que algunos grupos inuit viajaban cientos de kilómetros en kajak para lanzar incursiones. El viaje en kajak más largo documentado fue de más de 1,600 kilómetros a lo largo de las costas de Alaska y Canadá, aproximadamente la distancia de Nueva York a Florida. Esto no era solo transporte, era determinación con un remo. Durante las incursiones de invierno, los guerreros en kajak tenían otra ventaja. Podían navegar a través de pequeñas aberturas en el hielo, donde los botes más grandes no podían ir. Cuando tu enemigo puede literalmente remar entre cubitos de hielo, sabes que estás en problemas. Si bien el kayak sobresalía en la guerra acuática, los inuit también desarrollaron armas que convertían el frío mismo en una fuerza mortal. La trampa de foso era el arma inuit que nunca veías venir, literalmente. A diferencia de las lanzas o arcos que requerían caza activa, estos agujeros ocultos en el suelo hacían todo el trabajo una vez instalados. Es el enfoque definitivo de instalar y olvidar para la caza y la guerra. Los tramperos inuit cavaban fosos profundos a lo largo de rutas de viaje conocidas, a menudo de 1,5 metros a 1,80 metros de profundidad, aproximadamente la altura de un hombre alto. Los fondos estaban revestidos con estacas afiladas, hechas de hueso o asta, o durante el invierno con agua helada, las partes superiores estaban ingeniosamente ocultas con ramas, nieve o vegetación, sostenidas por palos delgados
que se romperían bajo el peso de una persona o animal. Con estas trampas, la paciencia reemplazaba a la fuerza. Una buena trampa de foso podría permanecer intacta durante días antes de atrapar a la presa, pero cuando funcionaba, era extremadamente efectiva. Animales grandes como el caribú o el buey almizclero caerían y no podrían escapar, proporcionando a la comunidad cientos de kilogramos de carne con una sola captura. Si no estabas prestando atención, pasarías de ser un cazador orgulloso a un artículo de almacenamiento humano en segundos. Los tramperos más hábiles se convertían en expertos en colocar sus fosos en ubicaciones estratégicas. Estudiaban los patrones de migración de los animales y colocaban trampas a lo largo de pasajes estrechos donde los animales se veían obligados a viajar. Algunos incluso creaban caminos en forma de embudo, utilizando piedras o arbustos para guiar a los animales hacia sus trampas ocultas, aumentando las posibilidades de una captura exitosa. Durante los conflictos entre grupos rivales, las trampas de foso asumían un papel aún más mortal. Se colocaban a lo largo de rutas de viaje comunes o cerca de asentamientos, a menudo con estacas afiladas en el fondo. Algunos estaban construidos con lados inclinados que hacían casi imposible salir escalando. Lo peor era que caer era un problema. Salir era otro completamente. Era básicamente la versión de la naturaleza de un hotel de cucarachas. Entras, pero no sales. La construcción de una trampa de foso efectiva requería un considerable conocimiento de ingeniería. El agujero necesitaba ser lo suficientemente profundo para que los animales no pudieran saltar, pero no tan grande que fuera obvio o se derrumbara durante la excavación. La cobertura tenía que ser lo suficientemente fuerte para sostener la nieve o el suelo, pero lo suficientemente débil para romperse bajo el peso. Este equilibrio requería pruebas y ajustes cuidadosos. Las trampas de foso de invierno eran particularmente peligrosas. Algunas estaban diseñadas para contener agua en el fondo, que se congelaría alrededor de lo que cayera. La víctima quedaría atrapada en el hielo, incapaz de moverse y congelándose lentamente hasta morir. Habla de la cena congelada original, excepto que en este caso, tú eres la comida y el congelador al mismo tiempo. La durabilidad de estas trampas era notable. Algunas trampas de foso Inuit estaban tan bien construidas que permanecieron funcionales durante décadas con solo un mantenimiento menor. Los investigadores han encontrado fosos de hace siglos que aún conservan su estructura original, testimonio de las habilidades de ingeniería de sus creadores. La trampa de foso documentada más antigua descubierta en el norte de Canadá data de hace más de 700 años. Lo que hacía a las trampas de foso especialmente efectivas era su impacto psicológico. Después de encontrarse con una sola, los enemigos se volvían extremadamente cautelosos al viajar a través del territorio Inuit, ralentizando su movimiento y causando ansiedad constante. Este factor de miedo multiplicaba la efectividad incluso de un pequeño número de trampas reales. Solo necesitas encontrar una trampa de foso por las malas antes de comenzar a caminar como si estuvieras cruzando un campo minado hecho de legos. La inversión de tiempo en la construcción de una buena trampa de foso era sustancial. A menudo requería varios días de excavación y preparación. Sin embargo, este esfuerzo inicial podría dar sus frutos durante años, ya que la trampa seguía funcionando con un mantenimiento mínimo, a diferencia de las armas que podrían romperse o perderse en la batalla. Un foso bien hecho podría servir a una comunidad durante generaciones. A los niños se les enseñaba cuidadosamente a reconocer los signos sutiles de una trampa de foso. Tierra ligeramente perturbada, patrones inusuales en la nieve o vegetación que no coincidía del todo con el entorno. Este conocimiento era crucial para la supervivencia al visitar territorios vecinos, donde podrían estar presentes trampas desconocidas. Si bien las trampas de foso sobresalían en la captura de presas a través del engaño, los Inuit también necesitaban armas que pudieran golpear desde la distancia con precisión mortal. Una lanza de pesca con dos puntas externas que tienen púas orientadas hacia atrás puede sonar simple, pero en manos de cazadores Inuit era una maravilla de la ingeniería. El caquibac fue especialmente diseñado para evitar que los peces se deslizaran una vez arponeados con sus puntas laterales, actuando como la primera tecnología de agarre de la naturaleza.
La espiga central golpearía al pez, mientras que las puntas laterales flexibles se cerrarían ligeramente, permitiendo que esas pequeñas púas, orientadas hacia atrás, se agarraran. Los peces atrapados por un caquibac básicamente se registraban en el Hotel California. Podían registrarse cuando quisieran, pero nunca podrían salir. Utilizado comúnmente en aguas árticas, el caquibac permitía a los cazadores pararse al borde de un agujero en el hielo y golpear con confianza. El diseño de tres puntas aumentaba enormemente la posibilidad de golpear algo en las turbias aguas de abajo. Los registros muestran que un cazador experimentado podía atrapar suficientes peces en una sola hora para alimentar a su familia durante días. Lo que hacía al caquibac particularmente valioso era su versatilidad a lo largo de las estaciones. En invierno, se usaba a través de agujeros cortados en el hielo. Durante el verano, los cazadores se adentraban en aguas poco profundas o se paraban sobre rocas con vistas a piscinas más profundas. Aunque principalmente una herramienta de pesca, su diseño mortal lo hacía igualmente efectivo en situaciones de combate. Enfrentar a un oponente armado con un caquibac significaba defenderse contra tres posibles golpes en lugar de uno. Si bien el caquibac era perfecto para atrapar peces desde ubicaciones conocidas, los Inuit también necesitaban herramientas para cazar grandes mamíferos marinos que podrían salir a la superficie en cualquier lugar a lo largo de la costa. Algunas trampas Inuit estaban tan bien construidas que se han encontrado fosos de siglos de antigüedad todavía intactos. Testamento de un pueblo que dominó su duro entorno a través de la inteligencia en lugar de la fuerza bruta por sí sola.